Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a comenzar nuestro retiro de la convivencia y lo hacemos pues en este Día del Señor, el domingo, en el que de muchas maneras distintas el cristiano, nosotros, damos gracias a Dios y honramos a Dios en su unidad y en su Trinidad. Es el día en el que, tan familiar, en el que, aunque hoy no sea posible, pero bueno, vamos a misa juntos y celebramos de una manera muy cristiana que el Señor ha resucitado, como todos los domingos. Y por tanto, que la alegría de la resurrección, que está en la entraña de la fe cristiana, está entre nosotros, es decir, que la celebramos con intensidad, ¿no? Porque para nosotros es tan importante, ¿no? Y en este retiro de la convivencia, y además, precisamente porque estamos en el mes de noviembre, creo que es bueno que consideremos, ayer hablábamos de la libertad, ¿te acuerdas? Consideremos también, unido a lo que el mes de noviembre también habitualmente nos propone, como mes de los difuntos y mes en el que pensamos un poco más en la vida eterna, que meditemos nuestra llamada a la santidad. Una llamada a la santidad, es decir, que al fin y al cabo, cuando uno lo piensa, es una llamada a ir al cielo, es una llamada a la vida eterna, a la vida eterna, a la eternidad, a la felicidad de la eternidad en el cielo. Pero para eso, evidentemente, nos tenemos que ganar el cielo aquí en la tierra. Y creo que es bueno que fomentemos, por tanto, nosotros también, ese deseo de agradar a Dios en todo. Agradar a Dios y darle alegrías al Señor. Porque el Señor nos ha pedido esa perfección, esa llamada a la perfección al amor, que es compatible siempre con nuestros límites, con nuestras limitaciones, que son tantas. Pero mira, empezamos primero contándote una cosa de nuestro Padre. Después de la plena guerra civil, después de llevar varios meses escondido en diversos lugares, consigue, como bien sabes, lo has leído muchas veces, con un grupo de otros, con un grupo grande de personas, de primeros de la obra, pues abandonar la capital de España y huir a un sitio donde pudiera pues desarrollar su labor pastoral y como sacerdote. Allí no podía hacerlo por la persecución. Evidentemente lo hizo durante la persecución, como pudo, pero jugándose la vida. Y así inicia una travesía que empieza en Barcelona y que acaba, como bien sabes, en Andorra. Y de allí después pasando a la otra parte de España, a la parte libre. Pasa por Lourdes, donde está unas horas, y se dirige ya a Pamplona, que era una ciudad también ya de la otra parte, de la parte de la Guardia Civil. Y allí estaba un obispo que le acogió, porque le tenía un gran cariño y le conocía mucho. Y le ofreció alojamiento durante aquel tiempo. Los demás que iban con él se dispersaron, muchos se alistaron otra vez en la guerra, otros pues quedaron con él, pero la mayoría pues, se dispersó. Él se quedó solo en Pamplona unos días y lo primero que hizo, ten en cuenta, por otra parte, el cúmulo de cansancio que llevaba el día encima, no solamente por el tiempo
de la travesía de los Pirineos, que fue muy potente, sino por los meses y meses que llevaba ya también en Madrid, mal alimentado, perseguido, etcétera, con una tensión física y también psíquica impresionante, ¿no? Porque evidentemente, como bien sabes, ese paso a los Pirineos fue para él un dolor muy grande, no solamente físico, sino todo espiritual, porque no tenía la seguridad de dejar hacer bien yéndose a la otra zona, dejando a su madre y a sus hermanos y a todos los miembros de la obra en Madrid. De hecho, hay un momento en que duda tanto que está decidido a volverse. Quiero decirte, me refiero a que el cúmulo de cansancio y de tensión que tendría encima sería, inimaginable. Pues lo primero que hace al llegar allí, ya Navidad del año 37, es en soledad hacer un curso de retiro. Él solo. Y escribe el primer día. Oración. Mucha frialdad, escribe en sus apuntes. Es decir, era evidente por todo lo que te conté antes, ¿no? Es decir, no porque no estuviera en contacto con Dios, que estaba muy en contacto con Dios, sino porque había un cúmulo de situaciones que la tensión había sido tremenda, ¿no? Al principio solo brilló el deseo pueril de que mi Padre Dios se ponga contento cuando me tenga que juzgar. Y después añade en sus apuntes una fuerte sacudida. Jesús, dime algo. Muchas veces recitada, lleno de pena ante el hielo interior, es decir, esa incapacidad que tenía de reaccionar. Y una invocación a mi Madre del Cielo, mamá, y a los custodios, y a mis hijos que están gozando de Dios, que ya algunos habían fallecido. Y entonces, decía él, lágrimas abundantes y clamores, y oración. Y acaba diciendo, propósitos, ser fiel al horario en la vida ordinaria. Es sorprendente. Unas notas íntimas donde él habla de lo que tiene en el corazón, lo que siente en el alma, sus afectos, su estado de ánimo, su cansancio, su tensión interior por todo lo que ha pasado y por todo lo que todavía ha dejado en Madrid, en una época en que la guerra estaba también en una época muy cruda. Y lo que dice es hielos, lágrimas, deseos. Y busca el amparo en el Padre, en su Padre Dios, en el Señor y en María. Y de todo eso saca un propósito. Cuidar el horario en la vida ordinaria. Fíjate qué cosa tan hermosa, ¿no? Cómo se conjuga una relación afectiva con Dios, íntima y apasionada, con la fidelidad a las cosas pequeñas y ordinarias de cada día, en apariencia insignificantes. Y es que, te contaba esto, porque en el fondo la santidad, que tiene unos grandes ideales, al fin y al cabo se concreta en nuestra vida en cosas muy pequeñas. Es decir, nosotros queremos agradar a Dios, que es lo contrario de entristecerle o decepcionarle. Queremos amar al Señor y agradarle, y es lógico que tengamos un cierto miedo a defraudarlo. Sin embargo, en ocasiones, el miedo puede traer a nuestra mente también, en nuestro corazón, justo lo que tratamos de evitar. El miedo, piénsalo, es un sentimiento negativo, que no puede ser nunca fundamento de una vida feliz. Tal vez por eso en la Escritura encontramos muchísimas veces la expresión no temas. Pero hay una forma de temor que quizás
puede como... que el Padre incluso nos ponía en guardia contra eso. Acuérdate de aquella frase de San Juan, ¿no? Que autentimet non es perfecto sin caritate. Quien tiene miedo, traducía nuestro Padre, no sabe amar. Y yo, y se lo digo al Señor ahora, quiero amarle sobre todas las cosas. Por tanto, he de expulsar el miedo de mi alma. Es fácil, el Padre nos lo decía, te comentaba, es fácil que muchas veces se exponga o se confunda el ideal de una vida cristiana con un perfeccionismo humano. ¿Una persona santa teme ofender a Dios? Sí. Teme no corresponder a su amor. Una persona santa. ¿Teme no ofender a Dios? Sí. Teme no responder a su amor. Pero el perfeccionista teme no estar haciendo las cosas suficientemente bien y por eso teme que Dios esté enfadado. No es lo mismo santidad que perfeccionismo, aunque a veces se confunda. Fíjate cómo lo explica o cómo lo expone nuestro Padre de esta manera en lo que te acabo de contar antes de su vida. De una situación de cansancio y de búsqueda de Dios, con esa ternura de su corazón, aunque estaba frío, se apoya en Dios, en la Virgen, en Jesús, ¿no? Se apoya en el Padre, en Jesús, se apoya. Y su conclusión es, voy a vivir mi horario. Hay una relación de amor ahí. No se queda en que voy a ser perfecto, voy a hacer todo perfectamente, porque así Dios va a estar contento conmigo. Sino que la consecuencia de lo que yo quiero a Dios, de cómo me acojo, mejor dicho, en Dios, es al final un horario. Un horario. Ser fiel heroicamente a algo tan ordinario. Tan ordinario. Y ahí que nuestra vida, y pienso en cada una de vosotras, y pienso pues en lo que lleváis encima, en vuestro trabajo en casa, en el hogar o en el trabajo personal, lo que hagáis, evidentemente en nuestra vida hay tantas situaciones en las cuales uno tiene que aprender a vivir también como consecuencia de un amor a Dios, de una búsqueda de Dios, aunque estés fría, aunque estés cansada, aunque estés confundida, aunque estés harta, tiene que acabar de ver las cosas pequeñas. Las cosas pequeñas no son pequeñeces, son cosas pequeñas hechas por amor. Hechas por amor. El que se enfada consigo mismo, en el sentido malo de la palabra, porque falla o hace las cosas mal y piensa que Dios está enfadado, yo pienso que no va por un camino de amor. Cuando nos entristecemos porque he fallado, pero no me lleva a la contrición, sino a un enfado conmigo mismo porque no he hecho las cosas bien y me invade la tristeza, no te olvides que es aliada del enemigo, decimos. No nos acerca a Dios, sino que nos aleja. Confundimos nuestro enfado y nuestra rabieta con una supuesta excepción de Dios. Y eso no es el origen del amor que le tenemos al Señor, sino que es nuestro yo herido o nuestra fragilidad no aceptada. Nuestro Padre se siente frágil, cansado, agotado, psíquicamente. ¿Y qué hace? Acudir al Señor con confianza. No se enfada por su fragilidad, sino que acude al Señor como un hijo. Mira, ante ese peligro que podemos tener también de querer hacer las cosas muy bien, humanamente bien, lo que llamamos perfeccionismo, podemos considerar que agradar a Dios no está en nuestras manos,
y sí en las de Él. Por eso dice San Juan, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó. En que Él nos amó. ¿Por qué nos cuesta tanto esto a veces? ¿O por qué nos cuesta aceptar o vivir o entender lo que podríamos llamar la lógica de Dios? ¿Cómo actúa Dios en nuestra vida? ¿Por qué? No tenemos, me puedo preguntar, muestras suficientes de hasta dónde está dispuesto a llegar a Dios para conseguir hacernos felices. ¿No lo hemos experimentado tantas veces? Lo que el Señor está dispuesto a hacer por nosotros. ¿No te acuerdas de cómo el Señor se ciñe en la toalla ante los apóstoles y les limpia los pies? Los quiere hacer felices y hace lo que haga falta. No somos conscientes de que ni Dios Padre ha perdonado a su Hijo para hacernos posible la felicidad para siempre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y lo que ocurre es el silencio del Dios Padre hasta la muerte del Hijo. ¿Por qué? Porque nos ha hecho felices. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? ¿Y qué hace Dios por nosotros? ¿Hasta qué está dispuesto a llegar Dios por nosotros? Hasta la muerte y muerte de cruz. Ha querido amarnos con el amor más grande, hasta el extremo. Sin embargo, fíjate, y eso es así. Fíjate, nosotros a veces estaremos pensando siempre, y es así, parece absurdo, pero es así, estamos pensando siempre en que Dios me va a amar en la medida en que yo esté a la altura. O la medida en que yo sé de la talla. Esto no quita que nos arrepintamos, Esto no quita que reconozcamos nuestra vida, nuestros errores, pero no con una culpabilidad mala, sino con una contrición buena. Dios no te va a amar porque te des la talla o porque hagas las cosas perfectamente bien. Dios te ama porque sí, porque Él es Dios. Y porque tú eres una hija suya. Y ya está. ¿Necesita, piénsalo, un hijo pequeño hacerse merecedor del amor de sus padres? Quizás cuando queremos hacernos o nos preocupamos de ser merecedores, en el fondo estamos buscándonos a nosotros mismos. Yo sí que merezco que Dios me ame, podemos pensar, exagero, ya me entiendes, Nos puede muchas veces la inseguridad, la necesidad muchas veces de quedar bien, de buscar puntos de referencia fijos, estables, y pretendemos encontrarlos en nuestras obras, en nuestras ideas, en nuestra percepción de la realidad. Deseamos muchas veces llegar al final del día y presentarle al Señor en el examen: mira, Señor, he hecho todo bien hoy. Y quedar muy ufanos ante eso. Y no es buena esa búsqueda de una perfección que no es buena. Es casi preferible decir al Señor: Señor, profundamente, ¿te acuerdas de aquellos dos que subieron a orar al templo? Y uno decía: Señor, fíjate que bien con las cosas, no como los demás. Y el otro ni siquiera se atrevía a levantar la cabeza, porque sentía profundamente también sus errores. A Dios le agrada más que lleguemos al final del día y seamos capaces de decir: Señor, qué desastre de día, que perdóname. Cuántas cosas mal hechas. Pero confío en tu bondad. Esto no significa que no luchemos, entiéndeme, No vamos a caer en una presunción o en una frivolidad de decir, bueno, no, evidentemente.
Hay muchos días en que las cosas se complican tanto que las cosas que tienes que hacer, las normas, etcétera, etcétera, pues no salen, pero no porque no quieras. Y sabes distinguir, muchas veces la pereza del no poder. Pero, entiéndeme, a donde voy yo es cuál es el camino del amor. ¿Cómo agradamos a Dios? Nos basta mirar al Señor, Padre nuestro, y descansar en su amor. Acuérdate que en el bautismo y en la transfiguración la voz del Padre dice que se complace en su Hijo. Nosotros hemos sido bautizados y participamos en la vida íntima de Dios. Eso hace que también como hijos en el Hijo, Dios te mire complacido. Encantado, porque eres hija suya. Y si quieres más todavía, la Eucaristía nos transmite un mensaje muy claro sobre lo que Dios nos quiere, lo que siente por nosotros, tiene hambre de estar con nosotros. Ilusión por esperarnos, deseos de intimidad y de amor correspondido. Creo que es bueno descubrir estas cosas para no quedarnos en un perfeccionismo del que busca cumplir las cosas simplemente, sino ir al grano, al fondo de la cuestión. Descubrir el amor que Dios nos tiene es el motivo más grande que podemos hallar para amar. Y la primer motivo más importante, la motivación más importante para nuestro apostolado es el amor de Jesús que hemos recibido, la experiencia de haber sido salvados. Y que nos mueve también a amarlo más y a dar a conocer ese amor a los demás. Nuestro Padre siempre nos hizo considerar todo esto desde el punto de vista de nuestra filiación divina. Filiación divina. Los hijos, ¿te acuerdas de aquel punto de camino? Los hijos, ¿cómo procuran comportarse dignamente cuando están delante de sus padres? Y los hijos de los reyes delante de su padre rey. ¿Cómo procuran guardar la dignidad de la realeza? ¿Y tú no sabes que estás siempre delante de tu Padre Dios? La presencia de Dios nos lleva no a un temor de Dios, sino a un saber que Dios nos espera y que nos levanta cuando nos caemos. Como el padre de la parábola que está deseoso de que lleguemos. Así tiene que ser. Y así tenemos que vivir, ese amor a Dios. Piénsalo. Porque si no, podemos acabar en un temor que realmente, un temor malo, un temor a contristar, pero un temor que me lleve, pues quizás a no confiar en el Señor, ¿no? A confiar solo en mis fuerzas. Señor, te he fallado. Y a veces damos tantas vueltas. ¿Y por qué me equivoqué? ¿Y por qué lo hice mal? Y nos machacamos muchas veces, perdonad, lo diría así, y nos contristamos continuamente en nuestras faltas. Y no nos liberamos de eso. ¿Cuántas veces nos apena esas cosas que hicimos mal hace años, hace tiempo, y le damos vueltas y nos queda ahí como un rescoldo de no acabar de sentir el perdón de Dios, porque en el fondo tampoco nos perdonamos nosotros, y nos lleva muchas veces al temor, a un temor malo. En el fondo estoy centrándome en mí mismo, en mi lucha, en mi logro. Yo lo he conseguido, yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Y somos tan poca cosa que acabamos desesperados, en la desesperanza, en el fondo. En mi impotencia. En una, diríamos, frustración, porque he basado todo en mis fuerzas y no consigo las cosas. Escribía a nuestro Padre y nos puede servir también esto para entenderlo todo lo que estamos hablando con el Señor, y vamos a abandonar nuestra oración.
Una anotación sobre su vida interior para hacer más sencilla la tarea también de su director espiritual, que creo que aunque sea larga, vale la pena leerla. Y seguramente la habrás escuchado más de una vez, pero vale la pena escucharla otra vez. Esta mañana, decía él, a mí siempre que he leído esto me da mucha paz, ¿no? Porque por lo que te cuento. Esta mañana, decía, escribía en sus apuntes íntimos, como siempre le pido humildemente, sea una otra hora la de acostarme, desde un sueño profundo, igual que si me llamaran, me desperté segurísimo de que había llegado el momento de levantarme. Efectivamente, eran las 6 menos cuarto. Anoche, como de costumbre, también pedí al Señor que me diera fuerzas para vencer la pereza al despertar, porque lo confieso para vergüenza mía, me cuesta enormemente una cosa tan pequeña. Y son bastantes días en que, a pesar de esa llamada sobrenatural, me quedo un rato más en la cama, que típico, ¿verdad? Me quedo un rato más en la cama, te da mucha paz, ¿no? Saber que hoy recé al ver la hora. Hice, recé al ver la hora. Luché, puntos suspensivos, y me quedé acostado. Por fin, a las 6:15 de mi despertador, que está roto desde hace tiempo, decía, me levanté y, lleno de humillación, me postré en tierra, reconociendo mi falta. Ser bien. Me vestí y comencé mi meditación. Pues bien, eran las 6:30 o 7 menos cuarto, vi durante bastante tiempo cómo el rostro de mi Virgen de los Besos se llenaba de alegría, de gozo. Me fijé bien, creí que sonreía, porque me hacía ese efecto, pero no se movían los labios. Muy tranquilo, he dicho a mi madre muchos piropos. Fíjate qué cosa tan sencilla, tan bonita de la vida interior de nuestro Padre. Se había propuesto algo que también es nuestra lucha. Levantarse puntual. Y no lo había conseguido. Y es algo que le humillaba. Sin embargo, no confunde su rabieta y su humillación con la magnanimidad del corazón de Dios. Y vio, dice, que la Virgen le sonreía después de un fracaso. ¿No es verdad que tendemos a pensar nosotros que Dios está contento con nosotros cuando, a veces y solamente cuando hacemos las cosas bien? ¿Por qué confundimos nuestra satisfacción personal con la sonrisa de Dios y su ternura y su cariño? ¿No se conmueve también el Señor cuando nos levantamos otra vez después de una nueva caída? Fíjate lo que le decimos a la Virgen en la oración que rezamos en las preces. Uluquaris pro nobis bona, decimos. Que hables bien de nosotros, de nuestras cosas buenas a Dios. De las cosas buenas. Terminamos ya. Y con estas palabras que nos vienen muy bien también del Papa Benedicto XVI, hablando de la Virgen y de esto. Buscar la sonrisa de María, dice el Papa. No es sentimentalismo devoto o desfasado, sino más bien la expresión justa de la relación viva y profundamente humana que nos une con la de Cristo, con la que Cristo nos ha dado como madre. Desear contemplar la sonrisa de la Virgen no es dejarse llevar por una imaginación descontrolada. María, hablando de Lourdes y de Bernadette, estas palabras son de allí, María le dio a conocer primero su sonrisa, como si fuera la puerta de entrada más adecuada para la revelación del misterio. Que nosotros, buscando el amor de Dios y nuestra santidad, que decíamos al principio, busquemos también la sonrisa de la Virgen y nos demos cuenta de que lo que le importa al Señor es nuestros actos bien hechos, y cuando no están bien hechos, rectificados, porque buscamos de una manera u otra el amor al Señor siempre.
ponerlo todo esto en manos de nuestra Madre Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.